Perfecto. Gracias, Kevin, por tu presentación. Saludo a todos y a todas los aquí asistentes. Para mí es un placer estar aquí mostrando lo bonito que es la carrera de Ingeniería en Construcción y en especial lo que corresponde a la importancia en los materiales de construcción. En este momento voy a compartir pantalla. La idea es que compartir. Perfecto. Bien, Kevin, se ve ahí la imagen, ¿cierto? Kevin, ¿se ve la imagen ahí que estoy mostrando en pantalla? Sí, profe, confirmo, se ve. Perfecto. Bien, Marco Díaz mi nombre, soy ingeniero constructor de esta universidad, de mi querido UTEM, en la cual posteriormente estudié, saqué un magíster en construcción, en infraestructura en la Universidad Católica y un postítulo en administración también de empresas constructoras. A la vez soy candidato a doctor, estoy haciendo un doctorado en España. Así que esa es mi carta de presentación. Me gusta lo que hago, tuve mucha experiencia en obra y ejercí mi profesión como tal. Y les voy a dar una breve reseña de lo que corresponde a qué es lo que es el ingeniero constructor como tal, para ir en materia. ¿Qué es lo que es un ingeniero constructor? Un profesional preparado para administrar, ejecutar, controlar y fiscalizar todo tipo de proyectos de construcción. Este es un breve resumen de lo que nosotros podemos hacer como a qué se refiere nuestra profesión como tal. Se puede destacar como empresario, profesional, residente de obra, inspector fiscal, director de servicio. También existen destacados profesionales que han desarrollado su profesión en empresas productoras de materiales e insumos para la construcción, además de laboratorios de control de calidad y universidades. O sea, estoy mostrando todo lo que corresponde al gran abanico que como ingenieros constructores nos podemos desarrollar. Bueno, aquí aparece un resumen de en qué consiste el ingeniero y constructor o el constructor civil, que es lo mismo, solamente por efecto de nombre, el hecho de que en su momento la ingeniería en construcción tenía un semestre más que los constructores civiles, para efecto también que para estudios posteriores a hacer estudios en el extranjero, también era lo mismo, o sea, no era lo mismo el hecho de constructor, sino que se solicitaba en su momento el título de ingeniero. Entonces, para efecto de poder ejercer esos estudios posteriores, se creó el título de ingeniero constructor, que ahora ya no es lo mismo. Un constructor civil, un ingeniero constructor puede seguir haciendo su especialidad fuera del país. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un constructor civil y un ingeniero constructor? Es la misma, solamente que difiere de que cada universidad le coloca como un sello a su, a su formación. Bueno, aquí aparece el detalle, que es lo que es un arquitecto. El arquitecto, para que conozcan nuestra profesión, el arquitecto es que en su momento hace el plano del proyecto. O sea, si hay alguna necesidad, el arquitecto es el que hace el dibujo, el plano, cómo va a quedar ese proyecto como tal. Entonces, lo lleva a través de un plano y tiene que cumplir cierta normativa, que es la que nosotros tenemos que cumplir en toda orden de cosas para construir. Tenemos que quedarnos bajo ciertas normativas. ¿Qué es lo que hace el ingeniero civil estructural? Es aquel que, por así decirlo, si tengo un proyecto, el arquitecto hace el plano, el ingeniero civil estructural que coloca los fierros, la enferradura o el tipo de estructura, la resistencia que tiene que considerar para ejecutar ese proyecto como tal. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Con todo ese tema, los constructores, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los planos, las especificaciones técnicas, todo el legajo de documentación, y nosotros construimos, nosotros ejecutamos. Entonces, para tal efecto, ¿por qué es necesario que nosotros, como ingenieros constructores, tenemos que tomar en cuenta la importancia de los materiales? Que aquí lo estoy llevando para que conozcan qué es lo que nosotros hacemos y por qué es importante en este caso los materiales. ¿Cómo nos podemos desarrollar en obra? Visitador de obra, administrador de obra, jefe de oficina técnica, jefe de control de calidad, jefe de laboratorio, jefe o supervisor de terreno. En organismos públicos también podemos trabajar, desenvolvernos como inspector fiscal o asesoría en la inspección fiscal, que es la empresa, que son entes en toda orden de magnitud. Nosotros somos los que en esa parte podemos construir o fiscalizar. También en el rubro privado podemos ejecutar como empresario, dueño del laboratorio de control de calidad o consultoría. Y en la educación, en este caso, como la academia, la docencia, en la cual yo me desarrollé y me estoy especializando.
Bueno, aquí un pequeño resumen de dónde podemos ejercer nosotros, por ejemplo, en el Servium está la subdirección de pavimentación y obras viales, en la cual nosotros como ingenieros constructores aquí podemos estar, no sé, pues, en sección de agua y lluvia, que es muy importante ese tema también. Inspección de vialidad urbana intermedia, todo lo que corresponde a los proyectos que se están ejecutando afuera, que tiene que ver Vicuña Maquena, Pajaritos, la misma Alameda, todo ese tipo de proyectos, colectores de agua y lluvia. El ingeniero constructor, nosotros también podemos trabajar ahí administrando proyectos, ejecutando, estando en terreno, estando eh, fiscalizando, que son temas que a nosotros está dentro de nuestro abanico de oportunidades. La organización del Servio, que también es un ente donde nosotros podemos ejecutar obras de pavimentación, de agua lluvia, de rotura, certificados de control de calidad, pavimentos participativos, o sea, la esencia nuestra como ingenieros constructores, el hecho como dice ahí, es construir, pero bajo ciertos parámetros. Nosotros podemos fiscalizar, estar en obra, estar en el terreno mismo. Eso es una de las pocas profesiones en la cual tenemos que estar en terreno. Mucha responsabilidad. Nosotros somos lo que, si hay que construir algo no sé, pues, en la punta de un cerro o en el mismo mar, dentro del mar, lo que nosotros estamos ejecutando, administrando, en este caso somos nosotros. Si queremos construir un edificio, si queremos construir una casa, si queremos construir un canal, nosotros vamos a estar ahí administrando o ejecutando, que está dentro del equipo profesional. Aquí aparece también donde podemos desarrollarlo en el MOP, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, obra hidráulica, obras portuarias o dirección de aeropuertos, en la cual el ingeniero constructor estamos capacitados para ese tipo de cosas. En una municipalidad está el alcalde, todo el equipo asesor, en la cual está dentro de este organismo gubernamental, y en ese sector donde dice dirección de obra es donde nosotros podemos tener participación directa eh, como inspectores fiscales, que también tenemos que hacer cumplir la ley o el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas dentro de este tipo de proyectos. ¿Cómo se desenvuelve un ingeniero constructor dentro de una obra? Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hay tanto profesional? Aquí podemos ver esto de un tipo de organización, ¿cierto? Desde la gerencia general, el visitador de obra, el residente que nos podemos ejecutar ahí, el jefe de oficina técnica, jefe de oficina de calidad, jefe de laboratorio, jefe de terreno, que son los lugares donde nosotros podemos desenvolvernos como tal. También como jefe de calidad y, o sea, este otro tipo de, por así decirlo, de actividades, ¿cierto? En la cual también los podemos desarrollar dentro de una obra como tal. Si se fijan, bueno, aquí aparecen varias funciones como visitador de obra, como administrador de obra, que están con rojo, ¿cierto? Como jefe de calidad, que nosotros, como nuestra profesión, por nuestra formación, podemos empezar a trabajar como tal. Prevencionista de riesgo, que otro colega que también trabaja dentro del rubro, aparece aquí dentro de los distintos profesionales que dentro de un proyecto de construcción. También podemos ser jefe de oficina técnica o jefe de terreno, donde administramos todo desde terreno mismo, el funcionamiento, toda la secuencia lógica constructiva para la ejecución en este caso, de un proyecto. Y el jefe de obra que está bajo nosotros, que ejecuta también en sectores puntuales, en el cual es nuestro brazo derecho. Y aquí otros tipos de profesionales: jefe de topografía, jefe de biotránsito y los jefes de laboratorio, que están dentro del staff de construcción. La siguiente imagen, ya como ya sabemos quiénes son los profesionales y qué es lo que hace un ingeniero constructor, para que me sigan viendo la idea. Podemos construir lo siguiente: fíjense, obra de edificación, tenemos los edificios, las casas, en este caso también los malls, que son obras gigantescas, obras que tienen que tener ciertas características dentro de un proyecto, que lo hace el arquitecto, ¿cierto? Y que también el ingeniero civil estructural es que le coloca los fierros, los fierritos, para que se entienda, y los tipos de resistencia que tiene que ejecutar, o sea, que tiene que cumplir ese proyecto. Nosotros como ingenieros constructores, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos, nosotros administramos, contratamos a la gente, vemos los rendimientos, programamos la obra, vemos qué tipo de material con qué se va a construir, si hay un material A o un material B, cuál es que nos conviene, cuál es el mejor entre el A o el B. Entonces, esa es la sapiencia que tenemos que tener nosotros como profesionales. Otro tipo de obras que podemos estar son las obras de infraestructura, caminos, que son los proyectos viales, los aeropuertos, los puentes, en este caso los túneles. Son obras que nosotros podemos también estar ahí ejecutando.
ejecutando en terreno, sino administrando, sino que ejecutando en terreno. Otro tipo de obras también son las obras hidráulicas, que tenemos los muelles, los canales y los pozos de captación de agua subterránea. O sea, como se podrán dar cuenta, la función del ingeniero constructor es el tema de estar ahí en obra, ejecutando proyectos, ejecutando, viendo, administrando o siendo los responsables directos la ejecución de algo. También tenemos que estar a cargo de personas, ¿cierto? Que cada uno tiene su función y nosotros somos los responsables directos de lo que tienen que hacer. Ojo, es una parte bien importante que va dentro de nuestra profesión como tal. Algunos tipos de materiales, ya entramos en materia. Fíjense, tenemos material aquí como si queremos construir una calzada. Tenemos una calzada aquí de hormigón, que es la que está aquí arriba. Voy a colocar aquí una flechita, fíjense, puntero láser. Tengo aquí una calzada de hormigón y este usa una calzada una pista de aterrizaje de aeropuerto, que difiere de estas dos, cada una tiene su ferradura, pero son distintos proyectos y para cada uno tiene una función diferente. Un proyecto de edificación, ¿cierto? Dentro de un edificio. Tenemos aquí en este caso cielo falso y todo lo que es pintura. Algo muy bonito que también podemos desarrollarnos y también tenemos que tener conciencia de qué tipo de material vamos a utilizar. Otro tipo de material son los galpones, en la cual nosotros podemos administrar y tenemos que saber cómo va a funcionar este proyecto como tal. Fíjense acá, tenemos galpones de estructura metálica que tenemos que saber cómo funcionan, si es que va a resistir a las cargas que van a tener en la superficie. Otro tipo de material, fíjense, estos son los edificios que son como rompecabezas. Traigo de la fábrica losas que vienen listas de fábrica, bien digo, y se van colocando, se van armando como rompecabezas. Esa es también una por nuestra formación que nosotros podemos administrar, podemos estar aquí ejecutando. Entonces, la importancia de un profesional que tiene que saber qué tipo de material yo voy a utilizar, si es que me sirvo o no. Yo no puedo hacer un edificio con hojas de diario, porque el diario no me va a funcionar. El diario, poniendo un ejemplo, sirve para otro tipo de solicitaciones, pero para un edificio no. Ahí el material que siempre se ocupa y un material que para los que nos gusta la construcción es el famoso hormigón. Y el hormigón es un material que siempre va a estar presente en cualquier tipo de construcción, va a estar el hormigón. ¿Cómo hago el hormigón? Fíjese, aquí tengo arena, eh, gravilla, grava, y ese es el tipo de área que yo lo extraigo por los bordes de los ríos. Todos esos bolones esas piedras gigantes se van chancando y se van produciendo ese tipo de material. ¿Dónde las coloco? En las plantas chancadoras, como aparece acá, de los bolones grandes, empiezo a machacar, a machacar, a machacar, hasta que me queda en grava, en gravilla y en este caso en arena, que es como lo estoy colocando aquí. ¿Qué puedo hacer yo con este tipo de material? Todo lo que es árido, si lo coloco con el cemento o con el agua, forma una mezcla homogénea que se llama hormigón. ¿Qué puedo hacer con hormigón? Por ejemplo, este mismo material, fíjense, estas son las vigas que, por ejemplo, donde hay puentes, puedo colocar en este caso una viga, pasan los vehículos por arriba y voy armando este tipo de estructura, que nosotros como ingenieros constructores ahí vamos a estar. Otro tipo de construcción que también puedo ocupar, que por ejemplo aquí las terminaciones muy bonitas que son baldosas, mármol, que también hay que tener, es muy importante, nosotros tenemos que saber la diferencia entre un mármol, entre lo que es madera, entre lo que es cerámico, entre lo que es un polímero, que es el plástico, un caucho que se considera como polímero, que también sirve para algunas solicitaciones. Entonces, es ahí la importancia que va en nuestra formación como ingenieros constructores, el hecho de estar dentro de los materiales de construcción. Tenemos que saber estar a la vanguardia. Cualquier material nuevo que salga, nosotros somos los primeros, somos los indicados en ver que ese tipo de material va a funcionar o no. Y nosotros somos los indicados para ese tema. Otro material aquí que me encanta, que es el asfalto. El asfalto, como si se fijan, un alto porcentaje de los caminos aquí en Chile se hacen de asfalto. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de cómo va a funcionar. La mayoría de las calzadas aquí en Chile son de asfalto y por eso tenemos que tener ese tipo de conocimiento. Veamos, el, ahí está. Tenemos vidrio también, vidrio y cielo falso. Ese tipo de material
también nosotros tenemos que saber en qué va a consistir o no, cómo va a funcionar, si es que es o es complementario con uno o con otro material. Otro tipo de material, ya viéndolo en terreno, son adoquines, ¿cierto? Y este tipo de adoquines se utilizaron en un proyecto que les voy a mostrar las imágenes que corresponde a la Plaza de la Ciudadanía. Aquí en la Alameda, ¿cierto? La Alameda donde está la moneda, ¿cierto? Se ejecutó en un proyecto el año 2013-2014. Y aquí se tuvo que colocar distintos tipos de materiales. Por ejemplo, están los, los adoquetos de piedra que se mandaron de importar de China, se trajeron a Chile y se fueron colocando como tal y estos se fueron ubicando con ciertas características. ¿Y en base a qué? En base a hormigón, uno de los tantos materiales o el más común que se utiliza en este caso en construcción. El siguiente material es el mismo, fíjense, ahí está la calle Centeno, que está al borde de la moneda, ¿cierto? Y aquí se colocaron estos adocretos bajo o sea, sobre una superficie de hormigón. Fíjense ahí está en la calle Morandé, ¿cierto? Morandé, y el fondo eh, se ve la calle Moneda, ¿cierto? Y todo esto se hizo con ese tipo de material. Bien, como voy a salir de acá, espérenme un cachito, necesito que cancelar. Les quiero mostrar una imagen, una foto que me dijeron, profesor Marcos Díaz, usted tiene que mostrar de dónde se ocupa este tipo de material, o sea, la importancia de los materiales de construcción. Entonces, les voy a mostrar unas imágenes, ¿cierto? Que corresponden a distintos proyectos. Podemos hacer una pincelada, porque estaríamos horas y horas hablando acá de a ver, quiero agrandar aquí, espérense un cachito, compartir pantalla. Estoy mostrando una imagen ahí, se ve Kevin, se ve la imagen que estoy mostrando. Kevin. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Ya, voy mostrando, voy comentando. Esta es la Plaza de la Ciudadanía, ¿cierto? La Plaza de la Ciudadanía que se hizo en el costado de la moneda, ¿cierto? Son imágenes de materiales de construcción. O sea, ustedes no ven, o sea, solamente ven una obra de construcción, pero cada obra y cada parte es un material. Fíjense, tenemos suelo. Suelo es un material, pero importantísimo, que este suelo en la cual nosotros tenemos que conocerlo para saber si es posible fundar en él. Hay distintos tipos de proyectos, hay distintos tipos de ensayos que se ocupan para este tipo de proyectos. Fíjense, esto es un antiguo tranvía que pasaba por ahí en años muy antiguos, años mucho tiempo atrás, y ese tipo de obras estaban aquí en construcción como tal. Entonces, ese tipo de material, nosotros, si somos ingenieros constructores, tenemos que saber si va a funcionar o no, si es resistente para las características que vamos a tener ahí. Ahí se ve la moneda, me tocó participar en este proyecto. El año 2013 al 2014 fueron 8 meses, fue una obra muy emblemática, gigantesca, que me encantó estar, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, se está colocando hormigón, distintos tipos de materiales. Amigos míos, que siempre me gustó sacarme fotos para que me creyeran que estuve ahí en obra como tal. Fíjense, material hormigón con suelo, fíjense, por el lado de ferradura, también un ferradura es un metal, ¿cierto? Que tiene ciertas características que es posible ubicarlo o utilizarlo, pero para tal cosa, ahí estoy yo, tenemos que saber en qué tipo dónde lo vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí se está ocupando una tipo de máquina que corresponde al fresado, empieza a devastar la superficie del pavimento hormigón, ¿cierto? Y ese material se empieza a reutilizar y se desbasta y después de eso se coloca una superficie sobre ese tipo de material, en este caso del piso que se coloca una sobrecapa que se le llama en construcción. Aquí estoy con una maquinaria, ¿cierto? Se está ocupando ese sector como tal. Fíjense, aquí está una empresa que se dedica a este tema de la, del asfalto, ¿cierto? Que ahí está con su máquina, ¿cierto? Que está que se está utilizando para efectos de colocación. Fíjense ahí, eso se llama imprimación, que también es un material importante. El asfalto es un derivado del petróleo. Y como tal, tenemos que tener ciertos cuidados. Recuerden que el petróleo también es un material que si no lo sabemos cuidar, también contamina. Entonces, igual es un tema importante que tenemos que ver si el material que nosotros vamos a utilizar es a la vez contaminante o no, si es amigable con el planeta, que está muy en boga ahora en nuestra sociedad.
Fíjense aquí, tenemos asfalto y sobre ello un hormigón con pigmento verde. Ustedes se fijarán que en la imagen aquí en la Plaza de la Ciudadanía también hay un hormigón verde y esto se debe a este tema. Hay personas que están trasladando materiales, ¿cierto? ¿Cierto? Estos son baldosas gigantescas que también que son de hormigón que se están utilizando. Entonces, como verán, es un tema muy que está en boga, que tenemos que nosotros mostrar, ¿cierto? Y que tenemos que conocer. Otro tipo de obra, voy a salir de acá, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir, esperen un cachito que les quiero mostrar la ciudadanía, cuente la máquina, esto lo quiero mostrar. No se vayan chiquillos, quiero que aquí estoy, perfecto. Voy a salir. Lo que tengo ahí, este es un muro TEM que en otro proyecto que estuve, esto corresponde al sector que se está que lo que corresponde detrás de la Unilever, se construyó el puente de la máquina, esto corresponde en Estación Central, ¿cierto? Y se construyó el famoso muro TEM. El muro TEM es un muro que está al llegar a un puente, ¿cierto? Y que se construyen a través de unos legos. Legos le llamo forma cariñosa, ¿cierto? Y la idea es que lo vayan colocando por el borde mientras se va rellenando por entre medio. Fíjense ahí, me tocó estar en este proyecto, que también como ingeniero constructor vamos a estar ahí ejecutando este proyecto como tal, y aquí tenemos, en este caso, fíjense, hormigón y acero. ¿Por qué también es importante conocer cómo funciona el acero? El acero tiene cierto comportamiento que pasa un vehículo y esto va a formar una deformación que se llama flexión, y ese tipo de deformación, nosotros como ingenieros constructores, si nos gusta la profesión, tenemos que saber cómo va a funcionar un material. Y es ahí la razón de por qué se ocupa acero en esas características y no otro tipo de material como el hormigón. Eso depende de las cantidades de materiales que nosotros vamos a utilizar o qué proyectos vamos a ejecutar. Aquí si se fijan, tengo aquí en este caso la cepa, ¿cierto? Y tengo las vigas. Entonces, la unión de estos dos materiales produce una ultra mega, una mole gigantesca que permite absorber la resistencia correspondiente. Fíjense, aquí tengo madera, otro tipo de material. ¿Por qué coloco madera? ¿Por qué? Porque eso va a sujetar para poder colocar, en este caso, el moldaje, el molde, que si yo quiero construir el tablero, que es la parte superior del, del, de este material, o sea, del puente como tal. Fíjense ahí, siempre he dicho que la profesión de ingeniería en construcción al momento de ejecutar es la profesión más linda y más hermosa que hay de todas, de todas, enamorado de mi profesión y siempre se lo digo a mis estudiantes de que están en primer año, es que están en cuarto año, los que están egresando. Fíjense aquí como nosotros se construyó este puente y nosotros como ingenieros constructores podemos estar ahí, pero siempre y cuando teniendo en consideración qué tipo de material vamos a utilizar. Otro tipo de material, la soldadura, una soldadura es un material compuesto que lo podemos ejecutar, la podemos utilizar para ciertas características que corresponde a, a unir, en este caso, a dos metales. Son las 5:30, 5 minutos para efecto de las preguntas, para no quitarle tiempo aquí al Kevin y a la Constanza que están organizando esto. Tengo aquí materiales, fíjense al fondo tengo la construcción la construcción del tablero, del puente, ¿cierto? Aquí tengo otro tipo de imagen, este proyecto se ejecutó en el año entre el 2011, 2010, 2011. Estuve 2 años en este proyecto como tal, que fue gigantesco, fue una hermosa experiencia. Aquí estamos al borde del río Mapocho, ¿cierto? Entonces, se construyó este puente y fue con muchos materiales. Entonces, como verán las imágenes y como verán el fin de esta charla, la idea es que si es que van a elegir la carrera de ingeniería en construcción y más sobre los materiales, tienen que estar al tanto de todo como cada material que existe y que se va a ocupar en este proyecto. Ustedes tienen que saber por qué se colocó ese material en ese sector como tal.
yo hago clases de aquí en la UTEM en ingeniería civil, en obras civiles y en ingeniería en construcción en el ramo ciencia de los materiales 2. Entonces ahí a los chiquillos les paso todo lo que son, por qué un material es diferente a otro, por la unión que tiene un átomo con respecto a otro, y la producción de un átomo con respecto a otro, el resultado que sostiene, difiere del otro, y como cada material es diferente, va viendo que si un material es más denso, más duro, de, más dúctiles, más rígidos, eso depende de la unión de cada átomo como tal. Aquí esto se llama un proceso que se llama lanzamiento de viga. Estoy colocando las vigas, ¿cierto? Que con el estribo, los estribos son la parte inicial y final de un puente, y al medio hay una cepa, que es la que aparece acá. Entonces se está colocando la cepa entre un estribo, perdón, una viga entre un estribo y la cepa, ¿cierto? Y si se fijan, tienen cierta geometría, cierta esbeltez, o sea, una razón entre la altura y el ancho que tiene en este caso cada viga. Ahí se sigue colocando, ¿cierto? Se coloca una grúa gigantesca, y esa grúa va colocando en este caso la, va colocando en este caso según plano el orden de cada uno de estas vigas. Aquí estoy preparando, antes de construirla una estructura, tengo que saber el suelo, otro material que tenemos que tener en consideración. Hay varias pruebas de suelo, que en este caso que me piden las más comunes es el Proctor y el CBR, que son ensayos que me dan un indicador que tan resistente es mi suelo para esas características. Aquí estoy ordenando, ¿cierto? Estoy con distintos trabajadores, estoy considerando también hormigón, tengo suelo, ¿cierto? ¿Para qué? Para después hormigonar, si se fijan, hacer esto es lo que se llama emplantillado, y sobre ese emplantillado viene topografía, ¿cierto? Que da los niveles, y sobre ese emplantillado voy colocando la enferradura, otro material importante dentro del mundo de la construcción. Entonces, si se fijan, si soy ingeniero constructor, tengo que tener al tanto los materiales que voy a utilizar, la secuencia constructiva lógica, ¿cierto? Y a la vez la forma la cual yo me voy a interrelacionar con otro profesional. ¿Qué otros profesionales tenemos también en construcción? El mismo geomensor. El geomensor es que da los niveles aquí, si es que está más alto, más bajo, dentro de cierto nivel, como podemos ver. Entonces ahí también podemos tener gente a cargo que vaya haciendo cada uno distintas actividades. Fíjense cómo se va armando todo este tema, cómo se va armando. Fíjense en la enferradura. Son distintos materiales. El hecho de colocar un moldaje que es de acero también es la misma historia. También tenemos que saber qué moldaje, si nos va a resistir a esa presión o no. Hay moldajes que son más chiquitos, que son de madera, me pueden resistir, pero cuando tienen mucha carga, también no puedo colocar dentro de ese material, no puedo utilizar un material que, en este caso, que no me corresponda. Ahí se está armando, en este caso, la, la estructura como tal, ¿cierto? Y ahí, en este caso, cuando se tiene todo listo, se empieza a hormigonar. Otro material que ya les comenté en qué consiste. Son distintas, tengo muchas imágenes, se los quería comentar, quería hacer una secuencia lógica de qué es lo que es nuestra profesión, dónde nos podemos desenvolver y por qué el material es tan importante dentro de nuestra profesión como tal. Eh, Aquí, si se fijan, se está hormigonando, ¿cierto? Y aquí se va armando desde abajo hacia arriba. La idea es mostrar todo lo que corresponda. Por orden del tiempo, son las 5:35, me dieron media hora, no los quiero aburrir más. Y eso, Constanza y Kevin, ¿está bien por el tiempo? ¿Estoy bien? ¿Qué ocurre ahora? Estamos perfectos ahí. Ahora Perfecto. pasaríamos, bueno, primero que todo, darle las gracias por la presentación muy completa. Y ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Aquí en el chat, Catalina Mella pregunta al profesor, ¿por qué a veces se construye en hormigón y otras veces con asfalto en pavimento? A ver, le contesta a la persona que pregunta. Eso depende de muchos factores, depende de la cantidad de vida útil que yo quiero hacer, ¿cierto? El hormigón está diseñado en este caso a 20 años, y el asfalto a 3 días 12. O sea, la durabilidad que me va a tener el hormigón va a ser más que el de asfalto. Pero a la vez el asfalto voy a tener que hacer un poco más de mantención. Para efecto también de la rapidez, por ejemplo, el hormigón, si quiero hacer una calzada, yo tengo que esperar en este caso 28 días en lo normal para empezar a que me empezar a
para que se me, o sea, para darlo al tránsito. El asfalto yo puedo construirlo y al par de horas ya lo tengo, lo puedo dar al tránsito. También por el efecto tiempo. Es más rápido el asfalto que en este caso el hormigón. Esas son las características también por eso son por qué se construye a veces en asfalto y en otras partes en este caso en hormigón. Ojalá le haya quedado claro a la colega que en este caso mi respuesta. Perfecto, profe. Acá hay otra pregunta anónima. Dice, ¿qué pasa con los ecoladrillos como material de construcción? Mira, luego con ladrillos son ladrillos que son, hay muchos, a ver, se han querido construir ladrillos con plástico, la misma agua de plástico. Otro tipo de ladrillo que se construye con el tallo de la cannabis, ¿cierto? Se construye también un tipo de ladrillo. Y esos ladrillos, si bien, a ver, yo los puedo utilizar, pero para efecto de hacer algo que no tenga una resistencia, no tenga una estructura como tal. Los puedo utilizar ahora como ornamento, o sea, si quiero que no sé, mi fachada se vea más bonita y no va a tener una carga, puedo utilizar ese tipo de ecoladrillos. Hay muchos temas que se están realizando con material que son reciclables, que son reutilizables, y eso es lo que se viene ahora. Lamentablemente en nuestro país no hay una normativa que diga, ¿saben qué? Para efecto de este proyecto se tiene que ocupar material reutilizado. Ahora recién se está modificando una norma que es la NSH 163, que es de árido, que quieren dejar, que se quiere utilizar el árido como tal reciclado, que el mismo que el material de hormigón, que lo machaco y lo vuelvo a reutilizar. Todo esto está en estudio, que se puede utilizar, se puede, pero a nivel macro, o sea, que se puede utilizar como tal en grandes cantidades, aún no, aún estamos lejos de ese tema. Esa es la respuesta que tengo, Kevin. Perfecto. Acá Juan Jara pregunta, ¿ingeniería en construcción es lo mismo que construcción civil? Ingeniería en construcción es lo mismo que construcción civil, como dije en un principio. La diferencia que tiene cada uno, que le reitero, en su momento hubieron estudiantes de cierta universidad que querían, le estoy hablando del año principio de los 90, que querían estudiar afuera, al extranjero, y le exigían el título de ingeniero. Entonces, cierta universidad no se pudo, eh, no pudo en este caso, eh, tuvo que cambiar el título de ingeniero de constructor civil a ingeniero constructor, pero para efecto de que pudieran estudiar afuera. Ahora hay ingenieros constructores y constructores civiles, pero al final es lo mismo, la carrera es la misma, solamente difiere que cada universidad le da su sello, le da su sello, le da su plus, le da su formación a cada uno, y en eso no más difiere, pero al final, en este caso, construcción civil e ingeniería de construcción es lo mismo. Perfecto, profe. Otra pregunta dice, ¿por qué decidió estudiar esa carrera? Ingeniería en construcción. ¿Por qué decidí estudiar esa carrera? A ver, yo salí del colegio el año 93, tengo mucho, o sea, tengo ahora mis 45 años, y desde chico, desde que iba en el colegio, en el liceo en ese tiempo, siempre fui bueno para la matemática, siempre fui bueno para hacer dibujos, siempre era el que hacía dibujos, hacía caricatura, y siempre era el que me eximía en matemáticas, siempre fui bueno para eso. Entonces, dentro de los distintos eh, test que lo hacían en el colegio para efecto de ver nuestra vocación, siempre salía yo para el lado de la ingeniería, para el lado de la construcción, siempre fui creativo, entonces se juntaron todas esas habilidades y al final me dije, no sé qué estáis pintado por algún tipo de ingeniería en matemática o algo así, y aparte que vi lo que ganaban en plata, lo que vi, el hecho de estar en oficina y estar al aire libre, en terreno, todo eso me llevó en este caso, a estudiar ingeniería en construcción. Yo creo que a mis 45 años, lo reitero, no estoy equivocado. Si me darían a elegir nuevamente estudiar lo mismo, yo lo haría a ojos cerrados. Esa es mi respuesta, Kevin. Perfecto, profe. Acá Juan Jara pregunta, ¿cuál es el ramo que más le costó en la El universidad? ramo, que- el ramo que más me costó, a ver, habían ramos que eran había de todo, pero el ramo que más me costó y que lo pasé en esa época pasé con un 4.1.
se llama Tecnología del Hormigón, quien lo hacía la profesora Cecilia Soto, una maestra a nivel nacional, y no es porque sea mi profesora, aquí en Chile, una de las eminencias en hormigón. Y me tocó ser alumno de ella, ahora somos colegas, le tengo mucho aprecio y mucho respeto, y ese fue el ramo que más me costó, pero más me costó porque tuve que aprender me tuve que doblegar, si no sé, un ramo estudiaba 1 hora, para este ramo tenía que estudiar 3 horas, porque era mucha norma, mucho leer, y no era tanto de escriba las características de tal material, de 1, 2, 3, no, que es lo que nos hacía la Ceci, le digo Ceci de cariño. La Ceci nos ponía un caso, usted está en tal y tal hora, está en tal y tal proyecto, y ocurre tal, no sé, pues, se oscurece de repente, y usted tiene que hacer estos materiales. ¿Qué es lo que haría en ese caso? Entonces queda a criterio de uno, y para tener ese criterio, uno tiene que haber leído unas 50 normas, y esas 50 normas me las tuve que leer, las tuve que leer. Y ese para mí fue el ramo que más me marcó, no me costó, sino que me tuve que estudiar más. Mi respuesta, Kevin. Perfecto, profe. Y la última pregunta, al parecer, es, qué diferencia un constructor de la UTEM con los constructores de otras universidades? La diferencia del constructor del UTEM, que siempre digo a mis estudiantes, nosotros tenemos el estigma que con poco hacemos mucho. ¿En qué sentido? Quiere decir que con poca infraestructura nosotros hacemos de todo. Por ejemplo, a nosotros nos pasan una papa y nos queda la mejor cazuela que hay en este planeta. Así lo digo, en este planeta. ¿Por qué? Porque con poco nosotros sacamos rendimiento. Ya, si tengo esto, hay que maximizarlo y hay que hacer tal cosa. Esa es la diferencia del constructor UTEM con el resto de los constructores. Yo pertenezco a la RENADEC, Red Nacional de Escuela de Construcción. Conozco conozco cada uno o sea, cada una de las universidades de ingeniería en construcción, y cada uno tiene un estigma, tiene una particularidad, tiene una forma de, de ser, y son especialistas, cada uno son buenos en cada uno en distintas partes, pero el ingeniero constructor UTEM es eso, tenemos esa habilidad de con poco hacer mucho. Esa es mi respuesta, Kevin. Perfecto, profe. Creo que no nos quedan más preguntas. No, no nos quedan más preguntas. Bueno, profe, eso, quería darle las gracias por la charla, estuvo bien entretenida y bien completa.